¿Se me oye? Sí. La siguiente ponente es Cintia Rodríguez. Se licenció en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de Ginebra. Empezó allí como ayudante en investigación y continuó su labor investigadora en torno a dos líneas: el desarrollo sociocognitivo temprano de 0 a 2 años y la pragmática del objeto, línea de investigación sobre la que sigue trabajando hoy en día en la Universidad Autónoma de Madrid. Coordina el Grupo de Desarrollo Temprano y Educación de TEDUCA y es autora de varios libros en torno a su temática de investigación. Sin más, Cintia, muchas gracias por venir y adelante. Buenos días. Quiero agradecer esta ocasión de poder estar aquí en este lugar tan agradable. Muchas gracias al Consejo Escolar de Euskadi y así como a la Cátedra de Cultura de la Universidad del País Vasco. Y, como no, a Marta también por todas las idas y venidas de correos atando esta presentación. Bien, yo he hecho una presentación, como siempre, nos pasa a los que trabajamos en esto, demasiado larga, con lo cual es probable que tenga que cortar una parte, sobre todo el principio de la presentación, para llegar al centro, digamos, de lo que yo quiero compartir hoy en esta sala. Bien, voy a quizás enmarcar un poquito en qué contexto aparece esta investigación. Yo voy a presentar un trabajo que está actualmente siendo realizado, todavía no tenemos nada publicado. Tenemos previsto mandar a la primera revista, a 2 revistas, antes de que finalice el año, con lo cual lo que presento todavía no son datos definitivos, pero sí primeros resultados de una investigación que se está realizando, los datos ya han sido tomados, en la escuela infantil. En concreto, hoy hablaré del aula 01. Son datos que provienen de una investigación que hemos realizado en varios países. Lo que presento aquí forma parte de los datos de una de las escuelas en Madrid y los países que han participado en esta investigación son diversos en América Latina. En concreto, han participado varios equipos, la Universidad de Brasilia. En México ha participado la Universidad de Aguascalientes. En Colombia han participado 3 universidades, el Valle, la Universidad del Magdalena y una universidad privada, es la única privada que participa, que es la Sabana en Bogotá. Ha participado también, en Chile participa la Universidad Católica y la Universidad de la Frontera, la Pontificia Católica de Chile. Y, ¿qué es lo que me falta? Chile, México, Colombia, Brasil y Madrid, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora estamos preparando un libro que, si todo va bien, saldrá publicado a lo largo del año que viene, se edita en Barcelona. Y lo que hemos estado mirando aquí era, nos hemos colocado con nuestras cámaras dentro de las aulas 01 y 1-2. Queríamos específicamente centrar nuestra atención en esas edades y la idea principal, la primera, nuestra idea base era, queríamos ver qué es lo que ocurría en las aulas. No hemos llevado ninguna tarea a ningún maestro o maestra para que realizara. Queríamos, de la manera más ajustada posible, colocarnos allí, que nuestra presencia pasara completamente desapercibida. En las fotos vais a ver que estoy sentada en algún lugar muy chiquitita detrás de la cámara, tratando de pasar completamente desapercibida para los niños y para la propia acción educativa. Y tengo que decir que los primeros datos que estamos encontrando es que claramente hay muchas diferencias de unas escuelas a otras en los distintos países. Hay algunos aspectos homogéneos en Madrid, pero también hemos de decir, por ejemplo, que una de las escuelas de Colombia, que estaba en la zona más pobre, resultaba que tenía prácticas que eran mucho más semejantes a algunas de las que tenemos en Madrid.
y sin embargo estaba muchísimo más lejos de otras prácticas encontradas en otras escuelas colombianas que tenían, digamos, un mejor estatus. Esto lo digo muy rápidamente y todavía lo digo con muchísima cautela porque todavía estamos ciertamente discutiendo acerca de esto. Me voy a presentar yo también. Yo he pasado toda mi vida trabajando en el desarrollo temprano. Desde el principio empecé a trabajar con bebés en interacción adulto-bebé, papá-mamá, en el hogar y mi entrada en la escuela infantil es un asunto que ha sido progresivo. La primera vez que entré en un aula y filmamos lo que ocurría dentro del aula tuvo lugar hace bastantes años en una escuela pública en Madrid con una bebita que tenía síndrome de Down. La filmamos en el hogar y en la escuela. Lo que encontramos en el hogar ha sido publicado desde hace ya bastantes años, que es una de las bases justamente de esta investigación que presento hoy, y lo que filmamos en el aula no lo hemos publicado nunca. Es una asignatura pendiente que yo tenía con la escuela, francamente. Estaba descontenta porque no hemos llegado a publicar lo que filmamos en el aula, en la interacción entre Nerea, que es la niña con síndrome de Down, y su maestra. Tengo que decir que aprendimos muchísimo, viendo la calidad y el compromiso, por citar dos de los criterios centrales antes mencionados por mi compañero. Y esto se quedó como una asignatura pendiente en mi vida profesional. Finalmente tuvimos la ocasión de entrar en el aula, primero a través del proyecto con estos países en América Latina, con muy poquito dinero, por cierto, y luego después ya esto se convirtió en un proyecto nacional que está todavía vigente, financiado por el Ministerio, con muy poco dinero como es habitual, pero bueno, con ello estamos funcionando. Y bueno, pues esto es el preámbulo, con lo cual tengo que decir, ya termino con esta presentación, que como investigadora del desarrollo temprano, desde que tengo 20 años, hasta ahora, y han pasado ya muchas décadas, tengo que decir que a mí me ha impresionado ver lo que he visto en las aulas. El trabajo realizado por los maestros y las maestras que hemos filmado en las escuelas seleccionadas en Madrid son todas públicas o bien gestionadas a través de cooperativas. Me ha permitido entender, darme cuenta de todo lo que hay que saber todavía, de todo lo que los maestros, de las buenas prácticas de maestros y maestras y de lo que eso implica para el desarrollo psicológico de los niños. Entonces, ya me callo en este preámbulo demasiado largo y voy a mostrar un poco en qué consiste la investigación que estamos haciendo. Esta es una de las varias que están actualmente en marcha en el equipo de investigación de TEDUCA. Tenemos una página web que está en parte actualizada. Bueno, si alguien quiere echarle una ojeada, pues ahí se ve algo más acerca también del equipo. Bien, entonces yo voy a hablar de una cosa que se llama funciones ejecutivas, que parece un nombre un poco opaco, pero en el fondo la idea es muy sencilla, ¿no? Y yo aquí estoy citando a Luria, que es un autor evidentemente clave en el neurodesarrollo y es uno de los, digamos, grandes inspiradores de estos temas. Y esto resume muy bien qué es lo que implica las funciones ejecutivas o el control ejecutivo o la habilidad para controlarme cognitivamente y saber que lo estoy haciendo. Dice, los humanos no solo no reaccionan pasivamente a la información que les llega, sino que crean intenciones, forman planes y programas de acción, controlan su ejecución y regulan su propia conducta. Esto, que parece un poco opaco, es absolutamente central. Esto es central porque si esto no funciona, si yo no tengo planes, si yo no sé a dónde voy, si yo no sé evaluar en alguna medida lo que estoy haciendo, etcétera, pues voy a tener un serio problema. Y esto ha sido uno de los diagnósticos por excelencia en el terreno del autismo, por ejemplo.
¿de acuerdo? Entre otros asuntos, pero esto es una cosa evidentemente clave. ¿En qué momento los humanos empezamos a mostrar este tipo de habilidades? ¿Cuándo empezamos? Pues hay una evidencia bastante clara, aunque por desgracia todavía falta mucha investigación, que esto empieza a ocurrir al final del primer año de vida. Ya en el segundo semestre del primer año de vida, los niños empiezan a mostrar que son capaces de intencionalmente ir a por algo, insistir en aquello aunque sea difícil, buscar otra manera de alcanzar ese objetivo, se dan un plan y tratan de alcanzarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, el Luria, en un artículo fantástico publicado en el año 59, que se cita, por cierto, muy poco, da unas muestras, unos ejemplos que son muy buenos, con niños a partir del año, que son verdaderamente, forman parte de la literatura, de la buena literatura científica de mi disciplina. Bien. Hay autores, por ejemplo, un clásico es Philippe Zelazo, que dice que las funciones ejecutivas es un constructo donde intervienen muchas cosas, diversas cosas, y que implican el control consciente del pensamiento y de la acción. Es lo mismo que decía Luria, con otras palabras, y en un autor vivo hoy y joven, con lo cual estamos diciendo básicamente cosas parecidas. ¿Cuántos componentes tienen? ¿Cuándo surgen? Pues aquí hay mucha discrepancia entre unos y otros. Hay autores que dicen que hay más elementos. Por ejemplo, estoy citando a Tirapu, que supongo que conocen, que es un investigador que trabaja cerca de aquí, y él, por ejemplo, defendería que las funciones ejecutivas aparecen más tarde, y él vino a Madrid el año pasado, tuvimos un arduo debate entre quienes defendemos que el control cognitivo ya se da desde mucho antes que en los 6 años, por ejemplo. Eso ya es muy tarde, eso ya es geriatría, y geriatría pura y dura. ¿Cuántos procesos cognitivos se están involucrados? Pues aquí también hay mucha diversidad de temas, ¿de acuerdo? La mayoría de investigadores hablan de estos 3, que son la memoria de trabajo, flexibilidad e inhibición. ¿Qué significa esto? Pues es muy fácil. Le podemos dar otros nombres. A mí no me gusta hablar de memoria de trabajo, pero podemos aceptar este término. Básicamente la idea es que el niño o la niña está trabajando acerca de un asunto en lo que tiene una dificultad y entonces está buscando. Tiene que buscar con flexibilidad, por eso hablamos de flexibilidad cognitiva. Si no hay flexibilidad, es imposible que haya conducta intencional con éxito. Es más, no puede haber conducta intencional. Y además tiene que haber inhibición. Esto también es muy fácil, porque si yo me distraigo con la primera mosca que aparece, pues abandono lo que estoy haciendo. Entonces yo tengo que inhibirme de lo que no es pertinente en relación a aquel objetivo que me estoy dando, porque es muy importante para mí. Como digo, aquí hay un enorme lío también, porque hay muchísimos trabajos actualmente que se enfocan a cada uno de estos procesos de una manera segmentada completamente. Por ejemplo, hay trabajos que, con pruebas estandarizadas, miran la inhibición. Y en el mercado hay cantidades de pruebas dedicadas solo a inhibición, o pruebas dedicadas solo a la flexibilidad. Esto, por ejemplo, puede ser muy interesante cuando hay alguna lesión neurológica en el adulto, y también puede ser muy interesante para los niños, no lo pongo en duda, pero tiene la desventaja de que cuando segmentamos tanto aspectos cognitivos de una manera tan excesiva, el riesgo es que a veces no estamos de acuerdo hasta dónde va la flexibilidad y dónde empieza la memoria de trabajo, o hasta dónde va la flexibilidad y dónde empieza la inhibición. Y aquí hay un pequeño lío. Luria, que es un autor muy prudente, solía decir que los procesos están funcionalmente interconectados, y Luria no era demasiado amante de una segmentación excesiva. Pero hoy en día tengo que aclarar que esta es la dificultad, y ya voy demasiado tarde, Dios mío. Empiezan al final del primer año. Piaget es un autor absolutamente neurálgico en este tema, porque si uno se lee
la naissance de l'intelligence chez l'enfant, ou bien la formación du symbole, ou bien la construcción du réel, te das cuenta de que hay unos trabajos absolutamente excepcionales hechos a través de una observación absolutamente rigurosa de sus 3 hijos. Él observó a sus hijos durante 7 años, porque los hijos no eran trillizos, sino que fueron naciendo en momentos distintos, y el corpus de observaciones son más de 10.000 observaciones. No hay ningún corpus en la literatura psicológica semejante a eso. Y son, es verdad, observaciones cualitativas, pero han sido la base absolutamente hasta 2018, en la que los investigadores se han venido inspirando una y otra vez en el área del desarrollo temprano, indiscutiblemente. Bien, entonces yo ahora mismo empiezo ya a correr. Esta es la investigación que hemos realizado sigo corriendo. Vale, una palabra en relación a esto. El tema de las funciones ejecutivas es absolutamente fundamental cuando hay daño neurológico, en el desarrollo típico, para el éxito escolar. Parece ser que cuando hay un déficit en este ámbito, pues hay dificultades para el éxito escolar. También sobre esto hay mucha evidencia y hay muchos trabajos que siguen aumentando, evidentemente, pero cuando nos interesamos por los niños de 0 a 2 años, el tema es que la mayoría de las pruebas estandarizadas se hacen y se comunican verbalmente al sujeto. Le dices, mira, cuando la luz es roja, levantas la mano derecha, y cuando la luz es azul, levantas la mano izquierda. Bien, eso parece que es imposible y absurdo planteárselo a un niño que tiene 1 año y medio, por ejemplo. Entonces, con todo mi respeto por las pruebas estandarizadas, se utilizan, hay algunos autores que las están utilizando, pues Markovich, por ejemplo, etcétera. Hay una lista, Zelazo, que es una gran autoridad, Müller, etcétera. El problema es que normalmente suele haber poca consistencia en los resultados entre las diferentes pruebas. Y entonces, con una prueba obtengo un resultado y con otra prueba obtengo otro, y entre las pruebas no hay... nuestro colega estadístico puede emplear mejor la terminología, pero no hay, digamos, acuerdo entre las distintas pruebas cuando se utilizan con niños menores de 2 años. A partir de los 3 años la cosa varía, pero con niños más chicos, evidentemente, tenemos que buscar otros métodos. Con lo cual, esta es la queja. Relatively little is known about the origins of executive function in infancy. O sea, sabemos muy poco acerca del origen de las funciones ejecutivas en la infancia. Y esto es una gran asignatura pendiente. Y además, otra gran asignatura pendiente es saber cómo los niños hacen durante el primer año de vida para darse ellos mismos retos. ¿Qué retos se dan? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para hacer qué? ¿De qué manera? ¿Cuál es la influencia del adulto, del papá, de la mamá? Y si el niño va a la escuela infantil, ¿cuál es la influencia de la maestra, del maestro, en que los niños se den retos a partir de un determinado momento? Cosa que es un hito fundamental para el desarrollo y la construcción psicológica. Y luego pues está todo el tema de la validez ecológica. Vale. ¿Cómo identificar las primeras manifestaciones? Pues este es un gran debate. ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo decir esta conducta del niño me está indicando que intencionalmente ha sido un objetivo, que está tratando de obtenerlo, que tiene dificultades, que está variando su objetivo porque tuvo dificultades, tuvo que alterar este plan para hacer otro porque le dio más resultados, etcétera? Es decir, ¿con qué? Haciendo cosas, con gestos, puesto que todavía no habla. A partir de cierto momento sabemos que el lenguaje es el gran instrumento de la autorregulación. Eso ya lo dijo Luria y lo dijo Vygotsky, es toda la tradición sociocultural que lo ha dicho muy bien y hay abundante literatura sobre eso. El tema pendiente es que el lenguaje no viene de la nada, ni milagrosamente aparece, sino que el lenguaje se ancla en experiencias previas, se ancla en formas de comunicación previas. Y si el lenguaje en un momento determinado cumple una función de autorregulación excelente, es porque previamente ha tenido que haber formas previas de autorregulación más modestas,
con objetivos más modestos, con sistemas semióticos previos, pero que evidentemente esto parece absolutamente razonable. Bien, voy tardísimo, Dios mío. Bueno, voy a entrar en la investigación. Esta es Nerea, la niña de la que hablé con síndrome de Down en el hogar, y este es el origen, lo que encontramos con Nerea en interacción con la mamá y el papá. Este es el origen de nuestro trabajo sobre autorregulación y funciones ejecutivas. Y es que Nerea, en un momento, cuando tenía 18 meses, estaba tratando de introducir un aro en un pivote y no lo consigue. Esto es un estudio longitudinal, la filmamos desde los 12 hasta los 18 meses, yendo periódicamente a su casa. Es un estudio de caso, un solo niño, en este caso niña, y el día que la filmación de los 18 meses, estábamos 2 investigadores en la casa, yo no estaba filmando, era Pedro Palacios quien filmaba, y en un momento determinado yo me di cuenta de que Nerea, en vez de seguir insistiendo en su tarea, frena la tarea, se presenta el aro y empieza a pensar, porque como no consigue meterlo en el pivote, se pone a pensar cómo hacerlo. Toma una distancia en relación a la tarea, que ella misma se daba, además con mucho énfasis, y en ese momento empieza a buscar, a darle vueltas al aro para encontrar de qué manera puedo hacer para volver a meterlo en el pivote. Y lo hace una vez, y otra, y otra, y otra. Claro, yo miraba aquello y decía, Dios mío, esto es espectacular. Y en un momento determinado coge y ella señala el pivote repetidamente, coge otra vez el aro y se lo dirige, con lo cual dije, Dios mío, esto es autorregulación pura y dura. Está rodeada de otras personas, papá, mamá, pero no les pide ayuda, y ella, con todo el síndrome de Down que tiene, es dueña y señora de sus propios recursos. Se enfada cuando no consigue realizar la tarea. Claro, aquello fue absolutamente mágico, estos momentos mágicos que nos ocurren a veces en la vida. Entonces le dije a Pedro, no pares la filmación, sigue filmando. Esto es espectacular. Bien, pues esto se publicó hace ya bastantes años, 11 años, este estudio, y este es el origen de lo que estamos haciendo ahora. Este es otro estudio también publicado más recientemente, Marisol Basilio yo dirigí su tesis. Bien, y este es el primer estudio que ya hemos hecho en la escuela, que ya está publicado, lo publicamos el año pasado, sobre Yago, que es un niño que tiene 11 meses, y ahí ocurrió algo parecido como con Nerea. Yo estaba filmando a Yago, era el día de la comida, tenía 11 meses y 9 días. El día que tiene 11 meses y 9 días, resulta que la maestra le dice, ¿qué te parece? El ¿qué te parece? Era, le pone un plato de puré, tiene la cuchara encima, dentro del plato de puré, se lo coloca a su alcance y le dice, ¿qué te parece? Y Yago, como hasta ese día siempre le habían dado de comer, reclama, sin una sola palabra, a la maestra que le dé de comer. ¿Cómo? Con gestos. Y protestando. Señalando, etcétera, como diciendo, dame de comer. Y la maestra estaba ocupada con otros niños, porque en el aula hay bastantes más niños, ¿no? Y entonces estaba ocupada con otros. En casa nunca había comido antes solo, y este estudio dio lugar a, solamente este momento, dio lugar a una publicación que pueden consultar, que yo puedo enviar si quieren, en donde vemos los pasos a través de los cuales Yago parte desde ser incapaz de agarrar la cuchara porque en su vida había agarrado una cuchara para comer él, hasta el momento en que en el postre consigue llevarse la cuchara llena de yogur a la boca. Claro, al principio uno tiene hambre, con lo cual yo entiendo que en el puré tenía mucha hambre y él insistía, etcétera, etcétera. Pero cuando en el yogur consigue comer con la cuchara, ya no tiene hambre, o tiene mucha menos. Con lo cual nosotros hemos concluido que aquello se convirtió en un reto para Yago, un reto cognitivo, lo tengo que hacer yo.
Y la maestra intentaba dirigirle la mano en el uso de un instrumento cultural por excelencia como es la cuchara. La cuchara es un gran instrumento cultural que nació en el Paleolítico muy inferior, ¿verdad? Con lo cual hay una diferencia enorme entre la cuchara y el tenedor. El tenedor es un objeto muy reciente y muy posh, es muy cursi, ¿verdad? Pero la cuchara no. Entonces, él se hizo dueño del uso de un instrumento cultural que la escuela le puso a disposición, porque además tiene las condiciones necesarias, el tiempo, para que Yago pudiera llegar a comer. Y les aseguro que en un momento determinado, cuando yo estaba filmando, ya me olvidé del resto del aula y ya me puse a coger primeros planos de Yago, porque es verdaderamente espectacular. Bien, este es el primer estudio que sacamos de esta investigación en el aula. Estamos mirando también estilos de alimentación en escuelas distintos, que son evidentemente muy distintos. Hay un estudio también precioso de Ishiguro, que es un autor japonés, que también le ha dedicado una atención muy especial a esto, considerándolo como un pleno acto educativo. Utilizar una herramienta cultural como la cuchara es un gran acto educativo. Y este es el estudio que quería presentar yo hoy aquí. Como me queda 5 minutos, diré que se trata de, en el mismo aula, es un estudio longitudinal realizado con este niño, que es Ilías. Este es el compañero de Yago. Ilías, este niño. Y entonces lo que hemos hecho con Ilías es un estudio longitudinal desde el primer día en que empezamos a filmar. Nosotros empezamos a filmar en este aula en octubre, porque en septiembre es el periodo de adaptación y los niños lloran mucho, con lo cual empezamos a filmar a partir de octubre a razón de una filmación mensual. Entonces, este estudio comienza cuando Ilías tiene 8 meses, que es Ilías y Yago son los 2 niños más grandes del aula, y termina cuando tiene 17 meses en julio. O sea que fue, digamos, todo el curso académico. Nos interesamos por identificar cuáles eran las secuencias significativas en donde veíamos que claramente Ilías se daba metas para obtener, hacer algo. Estas metas, él ponía a disposición los medios para alcanzarlos, había flexibilidad para alcanzarlos en situaciones cotidianas del aula, la atención. El niño no estaba todo el tiempo con la atención en su objetivo, sino que puntualmente miraba alrededor, pero volvía de nuevo al objetivo que se había dado y daba muestras de inhibición, evidentemente, cuando en vez de atender, por ejemplo, a sus compañeros, que hacían también cosas muy relevantes y muy interesantes, se miraba básicamente a la tarea que él se había dado. Bien, y estos son, en el estudio que estamos a punto de publicar, los momentos seleccionados cuando Ilías tiene 8 meses y 7 días, aquí también tiene 8 meses y 7 días, aquí tiene 11 meses y 20 días, aquí tiene 1 año y 13 meses y 14 días, aquí tiene, este es espectacular, porque aquí es la primera vez en la que Ilías, en los otros momentos, los retos se los da Ilías y no le pide ayuda a la maestra. Siempre es él el que está tratando de hacer cosas muy difíciles para su nivel. Muy difíciles, y son cosas en las que persiste y persiste e insiste y vuelve y lo hace de una manera y de otra. ¿De acuerdo? Él con sus propios objetivos. Evidentemente, tengo que citar la importancia tremenda del mundo material que está a disposición de los niños, que no es un mundo material caro, es un mundo material que en gran medida ha sido diseñado y realizado por los propios maestros en esta escuela. Como veis, con objetos muchas veces de reciclado, pero es un mundo material evidentemente muy pensado. Y yo insisto también mucho en eso porque la maestra le daba a los niños, en este aula en concreto, la oportunidad de que los niños pudieran actuar de una manera como ellos lo entendieran. Ofrecía la oportunidad y luego eran los niños, la maestra se retiraba, y eran los niños los que hacían y deshacían. Esto, por ejemplo, parece ser
Si comparamos los datos que tenemos con otras escuelas en América Latina, no en todas, pero con algunas, esto parece ser un tema absolutamente nuclear. Si el maestro está completamente encima del niño, diciendo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, es muy poco probable que los niños den muestras de autorregulación y de funciones ejecutivas. Se tienen que dar ciertas condiciones y esto implica que el maestro y la maestra tienen que tener una excelente formación. Y ahí coincido completamente con lo que se ha dicho previamente. Con lo cual no puedo mostrar... Ven, o sea, esto es terrible, querer contar demasiadas cosas. Bien, decía que aquí es la primera vez en la que Ilías involucra a la maestra y consideramos que es control cognitivo, pero involucra a la maestra. ¿Cómo? Pues porque quiere que le lea el libro que él tiene entre sus rodillas. ¿Ven? O sea, el libro es una actividad muy importante en este aula. Se empieza a trabajar el libro muy seriamente desde octubre. O sea, que hay bebitos que tienen 5 meses y que miran de una manera absolutamente evidente, con un interés absolutamente evidente y con unas tasas de atención que superan por completo todas las tasas de atención de los laboratorios, de los psicólogos del mundo, prestan una atención absolutamente, están encantados con una maestra que lee libros, que los lee muy bien para los niños. Bueno, leer, a ver... Ya me entienden, ¿verdad? Son libros adecuados para el aula de bebés. Y entonces, a partir de cierto momento, son los propios niños los que están interesadísimos ellos mismos con los libros. Aquí Ilías tiene 15 meses y todos los niños están con sus libros y él reclama insistentemente la presencia de la maestra cuando él decide. Por eso consideramos que el niño está controlando la situación. Por eso hablamos de autorregulación o de autonomía, denle el nombre que quieran. Y entonces aquí también cuenta puntualmente con la maestra y aquí también. O sea que es muy interesante cómo aquí hay todo un escenario de tipo simbólico que es espectacular y aquí hay verdadera planificación cuando Ilías tiene 16 meses y 28 días. Este día es absolutamente espectacular. Bien, como no puedo mostrar los vídeos que había preparado para mostrar los diferentes momentos, bueno, estos son los análisis microgenéticos que hacemos. Nosotros miramos segundo a segundo, nuestros análisis son segundo a segundo, de las acciones de cada uno de esos momentos que identificamos como neurálgicos, hacemos un análisis muy detallado. Esto, por ejemplo, es un análisis microgenético que da cuenta de las miradas y de las acciones, usos de objetos que realizó Ilías cuando tiene 8 meses, aquí aparecen los gestos y aquí aparece la intervención de la maestra. Siempre consideramos tanto lo que hace el niño como lo que hace la maestra. ¿Ven? Este es otro de los ejemplos que yo tenía preparado para mostrar, donde de nuevo vemos las miradas del niño, de Ilías, los usos que realizó con una tarea muy compleja y muy atractiva para él, y los gestos y la intervención de la maestra. Conclusión. Ilías, a partir de los 8 meses, ya se da objetivos relevantes con una campana, que es un instrumento musical. Subrayo lo de musical. La escuela infantil, desde el aula 01, debería enfatizar el mundo musical, y comparto completamente la idea de Marta, el efecto Mozart es una especie de engaño monumental. Aquí lo que ocurre es que la maestra pone a disposición de los niños instrumentos musicales y son los propios niños los que los utilizan, y los utilizan como pueden, bien entendido, pero es algo verdaderamente espectacular lo que se encuentra. Con lo cual, ya desde los 8 meses, Ilías se estaba controlando él con una campana que no sabe ni cómo agarrar. Entonces pasa casi 3 minutos a ver de qué manera agarro la campana. La agarra por la falda. Si tú agarras una campana por la falda, la campana no suena. Luego la agarraba clavándola. Y nos dedicamos a ver cómo clavaba la campana. Claro, esto es mejor clavar la campana, porque suena más, pero no es la mejor forma de tocar la campana. Y por último, toca la campana con un agarre adecuado. Entonces, se pasa casi 3 minutos yendo de un tipo de agarre a otro para volver a otro,
puntualmente va a chupar la campana, que es lo que los niños a los 8 meses hacen con frecuencia, pero este uso está en colisión con tocar la campana. Pues si yo la chupo, la campana no suena. Entonces, es un ejemplo maravilloso de inhibición de usos inadecuados. Deja de chupar la campana para dedicarse a tocarla. En un momento determinado, tal es el énfasis con el toque de la campana que ligeramente se toca en la frente y la maestra interviene, porque la maestra lo ve todo, no sé cómo hace, porque verdaderamente es impresionante, lo ve todo, lo sabe todo. Le dice que te vas a hacer daño, cuidado. Y ese es un momento neurálgico para meter una autorregulación, o sea, una heteroregulación, o sea, yo te regulo desde fuera, cuando evidentemente tú lo estás haciendo muy bien, te estoy dejando el espacio para hacerlo, ¿vale? Pero ahí tengo que intervenir. Total, esto ya ocurre a los 8 meses. Y claro, nosotros no sabíamos que nos íbamos a encontrar con esto. Y yo tengo que decir que como investigadores, estos son momentos espectaculares. Poder dar cuenta y documentar estos resultados además cualquiera lo puede ver, los vídeos los tengo, o sea, luego si quieren ustedes les puedo mostrar vídeos para que ustedes vean exactamente cómo procedemos, cómo analizamos y cómo identificamos. Bien, ¿qué meta se dio? Pues cosas muy interesantes. Hizo cosas muy interesantes con cosas muy interesantes en el aula. Esos fueron sus metas. Quiso hacer cosas, usar los objetos que tenían que eran muy complejos para él. Pero eran complejos, pero eran posibles. Y ahí está la clave de escoger lo que es pertinente. ¿Sus retos cuáles fueron? Usar rítmicamente los objetos. Esto fue uno de sus retos. Usos canónicos, o sea, usar funcionalmente el mundo. O bien incluso también fueron retos usar simbólicamente cosas que eran escenarios simbólicos. Y ya me estoy pasando. Vale. Con lo cual, ¿cuál es el papel de la maestra? Fundamental. Si la maestra, en este caso, no ofrece el entorno adecuado, las oportunidades adecuadas, los objetos idóneos e interesantes, nada es posible. Entonces, consideramos que esta parte es esencial para que luego podamos analizar la emergencia, la aparición de este control cognitivo del que dio prueba Ilías, indiscutiblemente. Esta escuela en Madrid está situada en una zona, digamos, bien de Madrid. Es una zona bien de Madrid. Los niños que van a esta escuela hay de todo. Por ejemplo, este niño en concreto es un niño magrebí, hijo de una familia de magrebíes. La escuela es una zona que está en una zona bien. Luego, y ya con esto concluyo, en el trabajo que está realizando Iván Moreno, es una tesis, está realizando también bajo mi dirección, ha empezado a analizar los resultados en la escuela que tenemos en la zona más pobre de Madrid, también pública, y es una escuela en la que estamos encontrando resultados muy semejantes a estos. No podríamos decir que en lo que estamos encontrando en el aula 01 en un contexto y en el otro haya diferencias. Con lo cual, esto también lo incluyo porque realmente nos parece realmente muy importante. Hay un handbook que acaba de aparecer este año en donde tenemos un resumen, digamos, un buen resumen de una parte de los trabajos que estamos realizando. Agradecemos a las escuelas su participación, a las mamás, papás, etcétera. Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko.